Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque sí, ha sido la asamblea del Real Madrid y la verdad es que hay demasiada información, hay demasiadas noticias. Florentino Pérez ha hablado sobre el Balón de Oro de Rodri, también sobre el tema de la Superliga y también sobre el tema de los vecinos, ¿no? Que al final la prensa dice que no tienen licencia, que esto, que lo otro, en fin, ¿no? Así que hay demasiado de qué hablar, pero antes de que se me olvide, yo me quedé hasta el final porque quería esperar el tema de las preguntas, ¿no? Y a Florentino Pérez le preguntaron, un socio le preguntó básicamente sobre el tema de Vinicius, el maltrato que tiene Vinicius en la prensa y el maltrato de Vinicius en las canchas, y Florentino Pérez respondió las dos preguntas, porque fueron tres, ¿no? Respondió dos de las tres preguntas y esquivó la bala de Vinicius así como Neo, así Neo en Matrix cuando le dispara a los agentes y Neo esquiva las balas, una cosa así, pero esquivó espectacularmente la respuesta, o sea, la pregunta, perdón, y no terminó respondiendo una pregunta que era la única pregunta, porque las otras preguntas eran más discursos que preguntas, y no respondió lo de Vinicius. Muy mal ahí Florentino Pérez, yo realmente esperaba una respuesta porque me parecía un tema bastante importante, pero bueno, don Florentino Pérez no lo quiso responder, así que partamos con la información porque al final hay mucho que decir, al final voy a hablar de todo, pero partamos con el tema de Rodri y el Balón de Oro, ¿no? Todos los artículos están a través de Marca y dice lo siguiente: Florentino Pérez ha querido dedicar unos minutos al Balón de Oro que conquistó Rodri y quiso hablar del sistema de votación, de los periodistas y de la organización del galardón. El presidente del conjunto blanco realizó varias reflexiones que provocó los aplausos y las carcajadas de los socios compromisarios que acudieron a la asamblea del Real Madrid. Rodri es un grandísimo futbolista, tiene todo nuestro cariño, pero les voy a contar una cosa. Tuttosport dijo, el Balón de Oro tenía que haber sido para el Real Madrid. Este año compensaron a Rodri por su desempeño en la temporada pasada. Él se merece el Balón de Oro, pero no este año, se lo mereció ganar la campaña pasada, que es cuando ganó el triplete con el Manchester City. Los lectores del equipo daban favorito a Vinicius. Sorprende que el comunicado de UEFA señale que permanecía inalterado. Han cambiado el sistema de votación. Sorprende que siendo el fútbol haya países en los que periodistas con menos de 1 millón de habitantes tengan voto ahora, aseguró un presidente del Real Madrid que destapó las lagunas del sistema de votos del Balón de Oro. Florentino Pérez también quiso hacer referencia a lo que sucedió tras conocerse las votaciones del Balón de Oro 2024. Hay hasta periodistas que han renunciado a votar más en este galardón, como el caso del finlandés. La verdad es que se lo agradezco, afirmó. Hay periodistas que no los conoce nadie y han entrado a votar este año sin los votos de periodistas de estos países como Uganda, Namibia, Albania y Finlandia. Vinicius habría ganado el Balón de Oro. El sistema debe cambiar y tiene que ser personas reconocidas que se jueguen su prestigio con esos votos, dijo un Florentino Pérez que quiso añadir que todo el mundo entienda que los periodistas con su voto se juegan su reputación. No sabemos quiénes han votado y unos países que ni conocemos. Por todas estas circunstancias no acudimos a la gala del Balón de Oro. A ver, mira, me parece totalmente correcto, me parece que da exactamente en el clavo. Florentino Pérez creo que dice una realidad que todos ya conocemos, que hay gente que, por ejemplo, no sé, era de Uganda, ponte tú, y digamos que Mbappé fuera de Uganda, una cosa así, ¿no? Y esta gente proponía a Mbappé para el Balón de Oro, ¿por qué? Porque era de Uganda, ¿se entiende? Y hubieron muchos votos que lo hicieron de esa forma, que proponían balones de oro que no tenían ningún tipo de sentido. Había gente en la votación del Balón de Oro que no tenía ningún sentido en el sentido del voto y tampoco en el tema de la reputación. ¿Se entiende? Hay gente que no tenía que estar ahí y está en todo su derecho Florentino Pérez a quejarse. Quizás la forma no es tan correcta porque tampoco hay que ser tan duro con esos países porque al final estás diciendo o estás tratando de desprestigiar a un país. Creo que por ahí no va el asunto. Sin embargo, sí estoy de acuerdo que deberían ser periodistas prestigiosos y estoy de acuerdo mayoritariamente con lo que dice Florentino Pérez, y al final, si esa es la razón para no acudir, me parece totalmente correcto, me parece totalmente cierto y no tengo nada más que agregar porque me parece que Florentino Pérez ha dado exactamente en el punto al que tenía que darle, básicamente, ¿no? Y pasando a la siguiente noticia, vamos a hablar ahora del tema de los vecinos, ¿no? Y del tema del Bernabéu.
Han pasado 24 años desde que llegué a la presidencia y sigo sintiendo el cariño de todos los madridistas, así que lo primero que quiero transmitir es mi agradecimiento. Ser presidente me llena de orgullo y es un gran honor, arrancó Florentino Pérez nada más al subirse al atril para dar comienzo a la Asamblea del Real Madrid 2024. Así las cosas, uno de los primeros puntos a tratar fue la obra del Santiago Bernabéu, una que se ha alargado en el tiempo y ha generado todo tipo de problemas para los aficionados blancos. La transformación del Bernabéu provoca la admiración de todo el mundo, ya es un símbolo mundial, un monumento, un templo. Millones de turistas se asombran ante una de las obras más espectaculares del mundo en los últimos años, explicó antes de dar las gracias por la paciencia. Esta transformación engrandece al Real Madrid, al fútbol, a la ciudad de Madrid y a la marca España. Gracias a los socios por la comprensión ante las incomodidades de esta obra. El Real Madrid sois vosotros, somos 95.612 socios y quiero deciros que sé lo que significa esta historia y sé cuál es nuestra gran fuerza, la unidad. Quiero recordar lo que supuso empezar esta remodelación en plena pandemia y con el inicio de la guerra de Ucrania que nos trajo una gran inflación. Es incomprensible que tengamos que leer en algunos medios digitales tóxicos que el Bernabéu no tiene licencia para ejercer. La organización de conciertos no es una actividad especialmente lucrativa para el club. Quiero que sepan que los ingresos en este sentido apenas representan un 1%, pero entendemos que esta actividad es importante porque refuerza la imagen del club y por ello ponemos nuestro estadio a disposición. Será el ayuntamiento quien decidirá si quiere que siga siendo sede de grandes eventos, lo que reforzaría la imagen de toda la ciudad y beneficiaría a muchos. Y respecto al parking, las grandes infraestructuras tienen un aparcamiento y así lo acordamos con el ayuntamiento. Reservan una tercera parte del mismo para los residentes. ¿Alguien puede entender que para jugar 25 partidos al año de 2 horas se haga una inversión así? Pues nosotros lo hacemos con el fin de mejorar este barrio llamado Chamartín, con el que tenemos tanta relación, son muchos años. Hemos puesto en marcha el sistema de automatización para el movimiento del terreno de juego y el invernadero, un hito que genera admiración en todo el planeta. Está funcionando a pleno rendimiento y con unos resultados espectaculares. A ver, mira, honestamente yo creo que Florentino Pérez otra vez tiene razón porque, a ver, el tema de los socios, el tema del ruido de los estadios, a ver, mira, yo soy de los que no estaba muy de acuerdo con la remodelación del estadio porque no me pareció el mejor momento. Sin embargo, Florentino Pérez es un genio en los negocios. Yo en lo que es infraestructura, en lo que es dirigir al club a nivel económico, yo no me puedo ir en contra de Florentino Pérez porque al final siempre lo hace bien. O sea, el hijo de puta siempre lo hace bien. Nada más que decir, porque al final Florentino Pérez es un genio en lo que tiene que ver los negocios, básicamente en todo lo económico, así que nada que criticar. Y también me parece correcto que pida disculpas por el atraso, por todo lo que ha significado, porque al final no jugar en el Bernabéu durante una temporada ha sido bastante duro para muchos, creo yo. Y también el tema que es criticar a la prensa por los artículos tóxicos, porque el Madrid sí cuenta con todas las licencias, ha sido respaldada por la directiva. Básicamente se ha demostrado que el Madrid sí tenía licencia para todo y básicamente los bulos o estas mentiras que se inventan en la prensa no dejan de ser eso, literalmente una vil y cruel mentira básicamente. Así que estoy totalmente de acuerdo con Florentino Pérez con lo del estadio básicamente. Ahora hay cosas que yo creo que quizás se pudieran hacer mejor, ¿no? Obviamente los plazos, quizás el tiempo en el que escogió hacer la remodelación, quizás no fue el tiempo correcto por el tema de la inflación, etcétera, etcétera, pero en general estoy de acuerdo y espero realmente que se solucione todo el problema con los vecinos, porque también los vecinos tienen que entender que el Madrid tiene sus necesidades. El tema de la imagen, al final los conciertos representan un 1% de las ganancias, pero obviamente refuerzan la imagen no solo del club, sino que de la ciudad, y yo estoy de acuerdo. Al final creo que tiene que haber algún tipo de consenso con el Ayuntamiento de Madrid y también en este caso con los vecinos para que de una puta vez se solucione el tema, ¿no? Y pasando a la última noticia, vamos a hablar del tema de la Superliga, ¿no?
El nuevo formato de la Champions es injusto, nadie lo entiende, al haber más partidos el valor de cada uno ha bajado casi en un 30%. Cargó Florentino Pérez contra el nuevo formato de la Copa de Europa antes de volver a sacar el tema de la Superliga. ¿Saben cuántas veces ha visitado un equipo inglés nuestra casa en un partido oficial? 2. Con el Manchester United hemos jugado en una sola ocasión en los últimos 16 años. En el tenis ha habido más de 100 Nadal Federer. El fútbol está en el camino equivocado. Los aficionados sufren por el alto coste de ver los partidos menores, la estrategia no funciona, como ha quedado demostrado en la industria del cine y de la música. La Superliga quiere ofrecer el fútbol gratis. No queremos ser un Blockbuster. Blockbuster disponía de franquicias por todo el mundo, llegando a estar valorada en 7.700 millones. Pero nació Netflix, se ofrecieron a venderle su empresa por 50 millones, pero Blockbuster se negó. No supo adaptarse al nuevo mundo y no vio el fin de las cintas de video. Y acabó en quiebra. Nosotros no queremos ser Blockbuster. Hace décadas, para ver películas de estreno, solo cabía alquilar una cinta de video y devolverla al día siguiente. Las empresas dominantes rechazaron comprar Netflix y no se adaptaron al nuevo mundo. Luego quebraron y desaparecieron, mientras Netflix sigue siendo su camino y hoy vale una barbaridad. Spotify hizo lo mismo. Hoy soy más optimista que nunca, doblegar el monopolio del fútbol ha supuesto un esfuerzo titánico con presiones que hubieran derribado a cualquiera, pero no a nosotros. El Real Madrid ha vuelto a honrar su historia al pelear contra UEFA y FIFA del mismo modo que lo hizo Santiago Bernabéu. Podemos sentirnos orgullosos, ahora nos toca poner en práctica la sentencia de los juzgados. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiara en las universidades, puso fin al monopolio de la UEFA. Nunca dijimos que sería fácil, ha sido algo titánico con presiones y amenazas. Igual que Bernabéu impulsó la creación de la Copa de Europa, venciendo a la oposición, nosotros hoy nos sentimos orgullosos de esta batalla por la Superliga, pero no puede quedar solo en celebrar la sentencia. Es una oportunidad única, real, queremos devolver la grandeza al fútbol, el sistema no funciona y el momento es crítico. A22, la empresa de la Superliga, sigue hablando con clubes, trabajando, el formato será 100% meritocrático, la sentencia del Tribunal Europeo nos ha devuelto la libertad. Mira, yo honestamente no estoy muy familiarizado con el tema de la Superliga. Entiendo cómo es el formato y todo lo que puede pasar. Yo estoy de acuerdo con la Superliga, pero también por una parte me cuesta soltar la Champions porque el Madrid es el máximo ganador y si el Madrid comienza su camino al tema de la Superliga ya no vamos a ser los máximos, ¿se entiende? Vamos a descartar toda la historia del Real Madrid para este tema, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo que es correcto sería que la UEFA y la FIFA se rindieran y adoptaran el sistema de la Superliga y que al final la UEFA pasara a ser la Superliga con el nombre de la Champions, ¿se entiende? A mí me parecería lo más correcto porque, yo insisto, a mí me duele que el Madrid en cierta forma pierda las 15 Champions porque ir a la Superliga y no jugar la Champions significa que el Madrid empieza de cero. Y eso es un tema bastante importante porque vamos a descartar toda la historia del Real Madrid solamente por un tema económico, ¿se entiende a lo que voy? Mira, yo estoy de acuerdo y creo que en cierta manera la Superliga es mucho mejor que la Champions, pero está ese tema para mí. Por lo tanto, si yo fuera Florentino Pérez, lo que haría sería forzar este modelo de negocios para que se instaure en la UEFA y que la FIFA lo apruebe y lo transforme en la Champions, ¿se entiende? Que la Superliga pasa a ser la Champions, pero con ese formato, ¿se entiende a lo que voy? Que la Champions adopte el sistema de la Superliga y se juegue de esa manera, ¿se entiende? Y que al final todo lo que la Superliga quiere ser se transforme en lo que la Champions sea en el futuro, porque al final lo que yo no quiero es que el Madrid pierda su historia, porque al final imagínate hay dos competencias, la Superliga y la Champions, y al final el máximo ganador de la historia de la Champions juega una competencia que no es tan atractiva o termina jugando contra ciertos clubes. Imagínate que tenemos 5 clubes importantes en la Superliga y la Champions tiene el resto, ¿se entiende? Entonces al final eso es lo que yo no quiero. Quiero un producto de calidad, como dice Florentino Pérez, pero también al mismo tiempo también quiero que la historia pese, porque al final el Madrid en gran parte y en gran medida su reputación, su historia, su importancia en el mundo está vinculada a su historia y eso es algo que yo creo que no deberíamos descartar, sino que deberíamos adaptar al nuevo modelo, que para mí debe ser tomar la Superliga y adaptarlo a lo que es la Champions, es decir, que se fusione la Champions con la Superliga y que la Champions adopte el modelo de la Superliga, tanto en lo económico como en el tema de los partidos, y al final ganamos todos.